Vamos a ir haciendo un breve, sí, a ver, justo me aparece ahí, repaso, ahí está, de lo que probablemente hayan visto ya el año pasado. Ustedes cualquier cosa, cualquier duda me van diciendo, me van preguntando, ¿sí? En base a esta situación y como para darle un enlace, ¿sí? A lo que fue la materia del año pasado. Vamos hablando, vamos, ¿sí? Desglosando y viendo por ahí situaciones, algo que haya quedado en el tintero, ¿sí? Si está todo claro, avanzo rápido para así ya después por lo menos meterme dentro de lo que tengo yo para este año. ¿Sí? Obviamente que por lo que hablamos la semana pasada, hubo varias cosas por ahí, hubo algunas cosas que la vieron sí con Fernando, eh, y también ahí con Nico. ¿Sí? Hay algunas cosas incluso que hasta por haber yo sí dado otra materia, en otra escuela también tienen que ver, sí, con otras situaciones, no sé, dentro del lado técnica táctica de primer año. O sea, hay muchas cosas que se van, sí, repitiendo o tocando, pero no son exactamente, sí, lo mismo. Eh, Dentro del entrenamiento analítico, sí, la situación o los puntos más importantes, ¿sí? Que tengo yo dentro de esta situación es, bueno, influenciado por deportes cíclicos, ejecución técnica, ¿sí? Como factor determinante, ¿sí? Como método tradicional, y procede descomponiendo o desglosando, ¿sí? En base a lo que es el juego completo en esa situación, se van desglosando situaciones, ¿sí? O momentos propios del juego para poder empezarlo a trabajar, ¿sí? ¿Ustedes tienen alguno más? ¿Hay alguno que les llame la atención? ¿Tienen algo por agregar o por sumar? No, lo que podemos decir ahí capaz es que lo trabajás sin oposición. Eso como característica principal, Claro. ¿sí? Muy bien. Es lo que dentro de todo, como vamos a ir avanzando, en progreso lineal, se parte de las partes para llegar, ¿sí? A un todo. De esta manera, obviamente, lo que estamos hablando de que se desglosa. Fases se entrenan de una a la vez, ¿sí? Sin contexto de juego real. Cuando hablamos de juego real, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero un movimiento siempre 4 contra 4 dentro de las dimensiones reales del juego mismo, ¿sí? Automatizar partes para luego encadenarlas, ¿sí? Y la suma de todas estas llegar a que se conviertan en una totalidad. Tres momentos básicos, ¿sí? Desglose de partes y se entregan por separado, se realizan encadenamientos y se llega a la representación, ¿sí? Después total. Se incide en repetición y corrección de una ejecución técnica o de un procedimiento, ¿sí? Esto creo que remarca bien lo que es una situación analítica, y las situaciones entrenadas son más artificiales, ¿sí? Que el juego real mismo, muchas veces por la utilización de un movimiento analítico, ¿sí? O de un ejercicio analítico se utiliza más que nada, por lo menos lo que hablo yo, siempre enfocándome dentro de una división inferior grande o en primera división para automatizar movimientos, ¿sí? Y en base a esa situación, empezar, como hablábamos la semana pasada, por ahí a crear o que vayan asimilando un modelo de juego. Como dijeron ustedes, sí, la característica principal es la falta de oposición. Esto es fundamental, sí, es lo más importante dentro, sí, de este movimiento. La oposición es un factor determinante para la creación de una situación táctica. ¿Sí? Esto en base, ¿sí? Y siempre hablando de una situación más colectiva que individual, por lo menos para mí. ¿Sí? Si no hay oposición, no hay táctica. Insisto, esto dentro del lado colectivo. ¿Sí? Dentro de lo individual, para mí, si yo hago un ejercicio analítico, por más que yo no tenga oposición, es lo que le dije la semana pasada, si yo tengo que ver, a ver, ustedes me dan el pase en base al movimiento o al ejercicio que yo estoy realizando, después veo qué es lo que más me conviene, si doy un pase con cara interna, con cara externa de punta, ¿sí? Cómo realizo un control, cómo realizo una finta, por más que no haya oposición,
para ir asimilando situaciones y en base a eso, para mí sí hay táctica sí, individual, no así táctica colectiva. ¿Se entendió más o menos? Sí. Dentro del futsal, la elección táctica es lo más determinante. Si entrenamos solo la ejecución, nunca el jugador comprenderá el por qué y el cuándo. ¿Sí? Esto es sabiendo o interpretando ¿sí? dentro de esa situación los pasos o movimientos a continuidad o para aprender ¿sí? distintos movimientos. Primero el conocimiento, ¿sí? Después, una vez que ya empiezan a realizar el movimiento y conocen el movimiento, ¿sí? La ejecución, hasta llegar ¿sí? en esa situación a saber por qué lo realizan y en qué momento, ya que es cuando si un jugador lo automatiza y ya lo realiza de manera innata, si no lo hace pensando. ¿Eso lo vieron ustedes en primer año? ¿Se acuerdan los momentos? No recuerdo si lo vimos. Asimilación, automatización, No, me parece que no lo vimos eso. ¿no lo vieron Sí, eso? nos dio, ha sido un pantallazo, creo que Fer, el tema de las repeticiones, pero muy por arriba. Bueno, ahora después lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero bueno, en base a la enseñanza misma, hay tres momentos. Y yo ahora mira, le estoy hablando más que nada de lo que había estudiado yo y no tanto de lo que es el profesor. Eran un momento de asimilación, ¿sí? Que uno lo conoce el movimiento y lo empieza a ejecutar, de adaptación, ¿sí? Que uno creo que ya lo empieza a ejecutar más fluidamente, ¿sí? O empieza a darse cuenta de por qué y en qué momento utilizarlo, ¿sí? Y ya de automatización, que es cuando ya el jugador, en base ¿sí? a la lectura de la situación táctica, lo utiliza de manera innata, ¿sí? Ya sabiendo y reconociendo esa situación, ya el jugador lo ejecuta sin pensarlo, ¿sí? Reconoce el momento, reconoce la situación, ¿sí? Y lo ejecuta, que es un poco lo que dice acá, ¿sí? Nunca el jugador comprende el por qué y el cuándo, ¿sí? Y ya lo ejecuta de manera innata, casi sin pensar, se menciona en esa situación, ¿sí? Bien, dentro de Diego, las ventajas. Diego, disculpa, es asimilación. Yo ahora ¿Cómo eran lo voy los a tres? buscar bien, lo voy a buscar bien Ah, para la bueno, bueno. próxima, lo busco bien para la próxima clase. No me quiero confundir ni quiero darle algo que no es. Asimilación y automatización era seguro, y eso te lo digo porque lo estudié y me lo acuerdo. A ver, eran tres. Está faltando el otro que creo que es la adaptación, que es de esta materia y lo tendrás que haber visto en primer año, como les digo, se los voy a buscar y lo vamos a ver. Es un método de enseñanza, o en esa parte de métodos de enseñanza. Que va con esto, ¿sí? Un poco lo que hablábamos recién. Dentro de las ventajas de lo que es el método analítico, obviamente tiene una complejidad baja. Repetir sin oposición es bueno para lograr asimilar gestos motrices o procedimientos, ¿sí? En este caso, dentro de mi ejemplo, que es el que siempre más cercano le tengo, por ahí dentro de una pretemporada, ¿sí? Alguna situación de acción a balón parado, una salida de presión, se inicia el movimiento o el reconocimiento de esta situación de manera analítica, o por lo menos yo lo utilizo. ¿Sí? Eh, bueno, no hace falta ni que lo repita, un poco lo que dice acá abajo, ¿sí? Alto grado de incidencia en mecanismos ejecutivos y procedimentales, ¿sí? Lo que sería pelota parada, lo que decía yo. Uno por ahí, una situación de salida de presión dentro de la enseñanza, ¿sí? Y como mencionábamos recién, el reconocimiento, la adaptación y la automatización, por ahí se inicia de manera analítica, para luego, ¿sí? Una vez que ya más o menos van reconociendo el movimiento, pasarlo por ahí a una situación de más de una inferioridad, ya con oposición, y hasta llegar a la situación del juego real, que por ahí sería una defensa de una pelota
parada de un 4 contra 4. ¿Sí? Siempre hablando y reconociendo, ¿no?, la situación de automatizar eh, un lateral ofensivo, por ejemplo. Al no haber mecanismos perceptivos y o decisionales, o sea, casi que va toda una situación que es repetitiva, muchas veces se da o se generan situaciones de baja intensidad, o para el jugador muchas veces, ¿sí?, termina siendo aburrido. Esto es una pregunta, ¿sirve el entrenamiento analítico en el futsal? Yo no sé qué piensan ustedes, para mí sirve en cierta medida, ¿sí? No trabajar siempre de manera analítica, pero para asimilar y aplicar algunas cosas eh, dentro de un plano, sí, para mí son efectivas y yo las utilizo. ¿Sí? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que En mi caso estamos también. en la misma línea, sí. Bien. A ver, esta pregunta va porque hay entrenadores que no le gustan. Te lo digo así. Sí, 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 sí. A mí me han dicho que sin oposición no sirve de nada, pero eh, creo que es como decís vos, si el jugador no entiende cómo tienen que ser esos movimientos, por ejemplo, eh, es mucho más difícil con marca. Bien, ahí está, sí. Y es por eso también, sí, que en base a esta situación, un poco lo que dice acá, si el jugador no comprende el por qué o para qué hace determinado contenido, eh, el cerebro carece de relevancia, entonces no termina de aprender. Eh, yo para mí, dentro de esas situaciones va generando enlaces, digo, reconocimiento de situaciones, más allá de la oposición, para después sí poder agregárselo. ¿Sí? Y ir reconociendo esos caminos para que todos jueguen a lo mismo por dos o tres opciones que puede llegar a ver en el juego mismo, ¿no? Ya yendo a otra metodología, ¿sí? O a otras tareas, mejor dicho. Diego, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta? La pregunta acá es, ¿cuánto tiempo llevaría a ser dentro del año, no en un entrenamiento, sino dentro del año, el entrenamiento analítico en sí, para que vos veas que el jugador realmente reconoció todo lo que viene abordando? Porque, por ejemplo, más allá del nivel y todo, yo entiendo que el cerebro tiene una fase de adaptación de mínimamente a construir un hábito. Entonces la pregunta Sí. sería para hacer eso. ¿Vos considerás que todos los jugadores son aplicados dentro de esa situación de la misma manera? No, por eso el grado de dificultad se añade de acuerdo a la percepción de la persona, pero lo que digo es en común a todos, que digamos que vos veas que hay mejoras. O sea, en cuánto tiempo realmente en el año podría llegar a saber ese cambio, si vamos a un equipo y lo trabajamos. Va a depender mucho del tiempo que vos tengas de trabajo semanal. Eh, Lo ideal siempre es meterlo un poco en pretemporada, los primeros meses, ya después de mitad de año, te diría como muy tarde, es difícil. O sea, siempre vas a tener, por eso te preguntaba el tema de si considerás que aprendían todos iguales. Siempre vas a tener alguno que es más colgado que otro, o que le cuesta más ir reconocer situaciones, pero desde ese lado vos podés ir complejizando, ¿sí?, lo que son las tareas. No sé, yo te pongo el ejemplo de mi caso. Yo por ahí le puedo enseñar a los jugadores nuevos en pretemporada la salida de presión libre, ¿sí? Canta el arquero, canta la 1, la 2, la 3, la 4, la hacen hasta que más o menos la van automatizando, ¿sí? Empezar a encontrar dentro de esos movimientos las variantes, eh, y ya después para complejizarlo, no sé, y saliendo, insisto, del método analítico, por ahí meterle un enlace o meterle algo más, que eso se da mucho en lo que es, sí, pelota parada, laterales o córner. O en su defecto, el otro día vi una situación que por lo menos a mí me gustó, ¿sí? Que es más de percepción, digamos, en ese sentido, decir, bueno, armo un cuarteto, también de una situación de manera analítica, pongo a dos de pechera rosa y a dos de pechera azul, por ejemplo, y digo, bueno, y le pongo un condicionante de decirle, bueno, eh,
de pechera azul, digamos, no se la puede dar al mismo azul. Entonces, dentro de una situación analítica, yo ya voy generando otros enlaces y otros pensamientos, un poco más compleja y esa situación de decir, bueno, se la puedo dar solo a un compañero, trato de esforzar o ir enlazando o que el jugador vaya reconociendo, ¿sí? Esa situación de decir, bueno, ¿cómo tengo que dar continuidad si no se la puedo dar a mi propio compañero que tiene el mismo color de pechera? Y ahí es como que vas complejizando, pero como te digo yo, sin irme mucho por las ramas, eh, ya por ahí arrancar pretemporada en febrero, ya mayo, abril, junio, julio es 2007, junio ya se tendrían que saber todo. O por lo menos en ese sentido, si vos querés seguir laburando de manera analítica por ahí, qué sé yo, hacerlo en una entrada en calor, pero ya con cosas nuevas, porque el jugador sí, eso es verdad, el jugador se va aburriendo, si vos estás en septiembre y le seguís ganando en salida de presión, el jugador se aburre. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Yo voy avanzando, sí, porque es una situación que yo creo que ustedes, por lo menos lo que habíamos hablado la semana pasada, ya fueron, sí, ya fueron viendo, ¿sí? O por lo menos tienen una idea o fueron interpretando, o esto dentro de lo que tengo yo del programa ya lo tendría que haber visto el año pasado, perdón, ¿sí? Bueno, no se puede pretender en una tarea 2 versus 2 un jugador realice una balanza para cambiar de dirección si no sabe cómo hacerla. Eh, el entrenamiento analítico, ¿sí? Dentro de una conclusión, la baja intensidad, ¿sí? De lo que es toma de decisión y percepción, es un buen medio para ir, ¿sí? Adquiriendo en esta situación el cómo hacerlo, ¿sí? Donde estaban los tres momentos de lo que era la enseñanza. Que será la base sobre las cuales cuando el jugador pueda aprender el por qué, para qué y cuándo, ¿sí? Una vez que esté en el contexto real de la situación. Esto es lo que yo les mencioné recién, ¿sí? Reconocimiento, ¿sí? Asimilación, adquisición y automatización. La asimilación, ¿sí? Es esto, cómo hacerlo. La adquisición es aprender el por qué y cuándo. Y ya una vez que el jugador reconoce estas situaciones, ya lo tiene automatizado, ya el jugador lo hace de manera innata, ya lo hace casi sin pensar, ¿sí? Reconoce el momento y lo ejecuta. Bueno, esto es lo que hablamos antes, desglose el gesto motor y procedimiento táctico, lógica interna, ¿sí? Que permite encadenarlo. Dentro de la clasificación de los ejercicios analíticos puros, drills y analíticos jugados. ¿Esto lo vieron? Sí, sí, lo vimos eso. Bien. ¿Con quién lo vieron? ¿Lo vieron con Coso? Con Nico. No, los drills lo vimos con Mauro. Un poquito así, tiró cómo hacerlo y demás en un práctico, creo. Pero así bien desglosado, digamos, no vieron nada. O sea, fue Mauro, le dijo que era un drill, pero no se lo desglosó así dentro de lo analítico y todo eso. Sí. No, lo hicimos en un práctico, hizo un trabajo así con nosotros de drill y creo que lo vimos también así ¿cómo es? En video. Pero a lo otro no, analítico jugado no me acuerdo haberlo visto. Yo por lo menos, por Bien. ahí. El Alzheimer me está Bueno, atacando. le metemos entonces. Analíticos puros, ¿sí? Ausencia total de oposición, se centra, ¿sí? Solo en la ejecución pura. La complejidad es igual a percepción, metodología, la tarea se descompone y se presenta de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? Un poco como le expliqué yo recién, desde las partes hacia un todo, ¿sí? Las secuenciales cuando las partes se desglosan teniendo en cuenta el orden cronológico, ¿sí? De aparición. En este caso secuenciales puede ser, no sé, se me ocurre ahora, movimiento de desmarque, y en base a ese movimiento de desmarque le doy el pase y mete una balanza, por ejemplo. ¿Sí?
Eh, y progresivos, aquellos que en cada parte suman a una complejidad. ¿Sí? Por ahí, en esa situación, como les mencioné recién, ¿sí? Aquellos que en cada parte suman una complejidad, eh, la misma balanza o el pase, ¿sí? La balanza y buscar un segundo palo, ¿sí? Por decirlo así, para ir progresando. Son bien al detalle. Dentro de la metodología perceptivo-decisional, presentar a jugador estímulos visuales y auditivos. En base al estímulo percibido, decide qué acción realizar previo a recibir la pelota. Por ejemplo, 3 equipos de 4 jugadores, rojo, amarillo, verde. Si recibo un jugador verde, juego a un toque. Si recibo de un jugador rojo, juego un control frontal. Si recibo un jugador amarillo, ¿sí? Juego una balanza, por ejemplo. Y esto sería el ejemplo de un ejercicio. Los drills son estructuras cerradas y prefijadas, se basan en secuencias enlazadas unas con otras. En cada secuencia, el jugador sabe qué debe hacer. Al final del drill se encadena con el principio, ¿sí? El tiempo de participación está calculado de manera de tal que no se acumulen muchos jugadores en una función. Dinámicos y garantizan el trabajo de todos los jugadores, garantizan, ¿sí? Muchas repeticiones. No son aplicables, ¿sí? En etapa de asimilación. Dentro de la complejidad, velocidad de ejecución y memoria. A ver, ¿esto fue lo que vieron con Mauro? Sí, con Mauro lo que hacíamos, por ejemplo, en el práctico era que el eje fije a un cono como si fuera la marca, juegue Sí, pelota afuera, el ala tire la paralela, vaya a buscar, juega el segundo palo, llegaba otro y así iban saliendo en secuencia. Eso lo mostró como si bien, fuera un drill. bien. A ver, vamos. Le voy a mostrar otra cosa, a ver si lo engancho. Denme un tiempito, ¿eh? Yo tengo un video justo acá. Creo que lo vimos en el práctico que nos mostró diagonales, paredes y paralelas. Eso es un drill, sí, ya hablando de lo que estábamos hablando antes, sí, de las 3 secuencias, ahora se nos va. Sí, después lo hizo con conos, 4 conos y 5 jugadores también lo hizo. Ya Bien. más cerradito como para el tema de la rotación. Ahí se ve. Todavía no. Ahora sí. Es una charla de, seguramente alguno la debe haber visto. Eh, Se ve medio entrecortado, ¿sí? Como vimos adelante. De Chicho Ibáñez. ¿Sí? Fíjense, son todos los movimientos, finalizan y vuelven a arrancar. Esto es un drill. Y acá tienen drills, por ejemplo, de paralela, diagonal, pisada, ahí paralela, corta y vuelven a hacer el mismo movimiento. Siempre en un contexto, ¿sí? Un tanto más físico. Se me había cortado a mí también, así que no se preocupen por eso. ¿Sí? Todos movimientos. Que es un trabajo como una activación con pelota con los movimientos. Sí, yo lo tomé, no, a ver, yo no soy profe, pero yo lo tomé más que nada algo así como una asimilación, digamos, una adquisición, reconocimiento de las rotaciones cortas, lo que le llamo yo, Sí. de 2 jugadores. Entonces, en base a un trabajo de resistencia, se puede decir, que se trabaja con pelota, van asimilando este juego de dos. Pantalla, pisada, bloqueo paralela, llegan ahí, corte sin pelota, lo mismo. Fíjate que hacen siempre lo mismo.
Sí. El empujar, el armar, ¿sí? Pantalla. Que son muchos de los movimientos sí, que se realizan en el juego mismo. Eh, bueno, en ese momento en el juego de 4. Pero bueno, este era un ejemplo que tenía ahí yo, mirando un poquito, eh, como para mostrarle. ¿Acá vamos bien? Bien. Dentro del perceptivo decisional, sí, al recibir determinado estímulo visual o auditivo, se transforma la estructura del drill o la posición del jugador dentro del mismo, ¿sí? Por ejemplo, 8 jugadores en ronda, un jugador en el medio, pasan la pelota al jugador del medio y este vuelve un toque, si el compañero que está al lado de quien se la pasó, si el jugador del medio hace un control frontal, intercambia su posición con el jugador de la ronda que le pasó la pelota previamente, ¿sí? O, no sé, su efecto pueden ser... ¿cómo se le ocurre a usted? A ver, dígame, yo En estoy este caso pensando. entraría el reloj, por ejemplo. Toca, vuelve a la pelota, sale del medio, entra el otro al medio. Algo así, sí. Bien, Estaba pensando otra con controles. sí, otra situación ahí un poquito sí, más perceptiva, para no caer de vuelta así en la misma situación de la salida de presión, pero bueno, ahí Que al silbato se tenga que hacer otro movimiento, ¿no? puede ser, ahí está, sí, sí. No sé, venís girando para la derecha y no sé, al silbato gira para la izquierda. Claro. Por decirlo así, así es fácil. Bien. Y analítico jugado, son ejercicios analíticos, cuentan con el factor lúdico, ¿sí? Más divertidos y motivantes para el jugador. Que sean jugados no significa que haya toma de decisión, ¿sí? No hay situación táctica, insisto, siempre el lado colectivo. Eh, no sé, dentro de lo primero que se me viene a la cabeza por ahí era la situación de que esta noche van pasando, van avanzando toda la cancha, que no se le caiga la pelota, por ejemplo, sigo con conducción, ¿sí? Voy yendo pisado, ahí dentro de ese lado sí un poco más lúdico. ¿Se entendió ahí más o menos? ¿O no se entendió? Sí, sí, sí. Bien, bueno, el analítico del futsal es utilizable pero no específico, se puede utilizar como primer acercamiento al jugador a un contenido, en caso de la complejidad perceptiva de la situación real sea demasiado, cuando un nuevo aprendizaje no lo podemos enlazar con un saber previo, podemos utilizar este método, ¿sí? Mucho más de lo que venimos hablando. No hay una transferencia de este método, ¿sí? A la competición, es decir, que en el entrenamiento lo haga bien no significa que en la situación real del partido lo pueda aplicar. Y esto va en base a lo que vimos recién, o sea, sin oposición, por más que lo haga bien, no significa que después, dentro de la situación real del partido, lo termine haciendo bien. ¿Sí? Lo tiene que adquirir, lo que mencionábamos recién, y después automatizar para recién ahí reconocer que el jugador lo hace bien. ¿Sí? Que ello conlleva, insisto, la situación del reconocimiento de la situación táctica, de toda la información que pueda aceptar, eh, ¿sí? Y ir avanzando en ese proceso. Lo importante es reconocer cuándo nos sirve, ¿sí? No hay métodos buenos o malos, sino más o menos específicos. Sirve, como mencionábamos antes, para asimilar gestos técnicos, ¿sí? O procedimientos tácticos. Cuando hablamos de procedimientos tácticos, lo que le dije yo recién, ¿sí? Por ahí. Eh, no sé, alineaciones, cortes, bloqueos, continuidades, y dentro de una situación de un juego de 4, juego entre línea, ataque a los espacios, conexiones a pivot, cortes de A1 dentro de un 3-1. Sí, dentro de esa situación es donde caen, sigo menciona ahí Bien, creo que estará el último.
¿Alguna duda de esto? ¿Consulta? No, no, va bien. No, Bien, vamos a meternos, quedan 10 minutitos, 5, un poquito más menos. Vamos a meternos o con lo que va a venir. Profe, buenas tardes. Disculpa que entré más tarde, estaba sin Sí, internet. Eh, Te hago una consulta. Esta clasificación que estaban viendo, eh, ¿la tenés referenciada con algún autor en especial o es algo que fuiste elaborando vos y te fue dando resultados? si la tengo, perdón, no, se me fue. Si ¿es de alguna bibliografía, algún autor en especial o es algo que vos fuiste elaborando? No, La no, está, clasificación. son las metodologías, digamos, de clasificación de las tareas, ¿sí? de enseñanza, y en base a eso se van clasificando. Esto nos sirve para estructurar, digamos, porque lo vamos a ver después, eh, las distintas tareas que nosotros vamos, ¿sí? a realizar como entrenadores, que es lo que tenemos que buscar como para después diseñar, encontrar y que sean efectivas las sesiones de entrenamiento, la planificación, y en base a eso ir variando, ¿sí? las distintas metodologías para que el jugador tenga herramientas para aplicar en la cancha. ¿Sí? Está en un libro, ahora no me acuerdo exactamente cómo era que se llamaba, pero después se los paso ahí, no tengo problema. Después, como les digo, sí, yo lo utilizo en el analítico, el global, el entrenamiento integrado. En base a eso voy utilizando todos los métodos, digamos, para poder trabajar y que sean efectivas lo que necesito trabajar del equipo o en base hacia la planificación, lo que corresponda trabajar en ese momento, siempre coordinado eh, con el profe, ¿no? Y con la parte física. Está claro. ¿Se entendió ahí más o menos? Consulta. Dale, dale, buenísimo. Bien, el entrenamiento global. A diferencia por ahí sí del analítico, análisis del conjunto, no de la suma de las partes. Nacido del estudio científico de los deportes de colaboración y oposición, siempre que hablamos de un deporte, colaboración, oposición, sí, el futsal es uno de estos. Analiza el deporte partiendo de la base en que el juego es un todo, ¿sí? Donde existen partes que se condicionan e interrelacionan unas con otras, ¿sí? Por eso es método global. ¿Se entendió esto? Respóndame, muchachos, si no parece que hablo solo acá en la cocina de mi casa. Sí, se entendió. Sí, 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 se sí. entendió, se entendió. Tan vago, encima que somos pocos, si no me hablan, muchachos. El futsal es un todo globalizado, ¿sí? Dentro de todas las situaciones ya se trabaja todo, por lo tanto su proceso de enseñanza y aprendizaje debe partir y concluir en base a este concepto. El jugador, y estos, ¿sí? Dentro de la situación de que el jugador sea un jugador inteligente, debe entender el juego, y en base a esa situación y el reconocimiento de las situaciones, para luego comprender, ¿sí? Las distintas partes que lo condicionan. El jugador, en base al entrenamiento, debe ir creciendo en inteligencia, ofrecer cada vez mejores soluciones y respuestas. La ejecución técnica o procedimiento táctico son partes, ¿sí? de la respuesta. En base a la ejecución o procedimiento y el reconocimiento de la situación, debe dar una respuesta. El entrenamiento analítico puede utilizarse complementariamente para mejorar el aspecto, ¿sí? motriz procedimental, pero no va a mejorar esta situación, ¿sí? El procedimiento táctico o la ejecución en base,
¿sí? Al reconocimiento de la situación, que es lo que hace al jugador inteligente. Se estimula el pensamiento táctico inteligente, contenido, ¿sí? Madre de todo deporte, de situación como si fuera así, o del futsal, mejor dicho, como si fuera el deporte nuestro, lo que dice acá. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, sí. Inteligencia táctica, capacidad para resolver con eficiencia las situaciones de juego que se presentan permanentemente en un partido real en base, ¿sí? A las continuidades, al reconocimiento de la situación táctica. ¿Sí? Cuando hablamos de situación táctica hablamos de rival, hablamos de pelota, hablamos de árbitro, hablamos de reloj, hablamos de gente, hablamos de momentos, todo lo que está, ¿sí? Y participa dentro del entorno y el reconocimiento y la percepción del mismo. La toma de decisión, un poco lo que hablamos la semana pasada, que va en base a ese reconocimiento, ejecutarla, ¿sí? De manera eficiente, es lo que me da a mí esta situación. Mejorar al máximo el proceso de percepción, decisión y ejecución. El entrenador, mediante planteo de situaciones reales, debe desarrollar esa inteligencia táctica, ¿sí? Cuando hablamos de planteo de situaciones reales es momentos en base, ¿sí? A lo que yo vaya a trabajar, sea dentro del sistema defensivo o ofensivo, que sucedan en el partido, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de recrearlo? Con tarea, ¿sí? De oposición, y llevarla en el caso y en el momento que yo lo tenga que decidir por ahí, a desglosar de manera más fácil para que el jugador lo interprete de mejor manera, ¿sí? O sea, el reconocimiento lo pueda mejorar en base a una situación más reducida de lo que sea un 4-4, ¿sí? No sé, puede ser un 2-2 con comodines, un 3-3 con comodines, y en base a los condicionantes poder, ¿sí? Recrear lo que menciona acá, situaciones reales de ese juego, y que nosotros se las fomentemos por sobre todas las cosas para que el jugador pueda reconocer y empezar a automatizar esa situación para que pueda, ¿sí? Resolver bien. ¿Se entendió? Porque yo le meto y por ahí hablo O sea, medio complicado. o sea, ahí Sí, podemos sí, poner una va. tarea, por ejemplo, que el control sea con balanza para ponerse de frente a la marca. Sí, dependiendo, a ver, de cómo vaya a recibir. Sí, a ver, dentro de esa situación, eh, el jugador tiene que empezar a reconocer esa situación. Es decir, bueno, el jugador va a Yo creo recibir que, con bala. Sí, por ejemplo, puede ser, no sé, un 2 contra uno y dependiendo que el defensor te defienda, no sé si la línea o el medio, ¿qué es lo que vas a hacer? Si realizar una pared o si realizar una paralela. Entonces, la lectura de ese sí, juego. o al revés, yo te lo planteo al revés. Mediante el planteo de situaciones reales, no sé, hago un 2 contra uno con repliegue. ¿Sí? Ujú. Haces un 2-2 con un jugador que repliegue. Yo tengo que temporizar, ¿sí? Reconozco la situación, dónde estoy parado, tengo que replegar, ¿dónde repliego? Hasta la sexta falta propia. En esa situación yo ya me tengo que clavar y tengo que temporizar que mi compañero venga, ¿sí? Dentro de mi situación defensiva, viene en ataque, alcanza mi línea, ¿sí? Dejo que alcance mi línea defensiva, bueno, si no entro el pase, recién ahí puedo cambiar la orientación, cerrar el línea de pase y correrlo. ¿Sí? Lo llevo a un córner, facilito yo la defensa por ahí, o la situación del remate, o al revés. En esa situación entra el pase entra al borde del área, sale el arquero, genero la igualdad, muero con el mío. Bien. ¿Entiende? Y en base a esa situación, no sé, por ahí, de un 2-2 con repliegue, vamos laburando situaciones de transiciones defensivas. ¿Sí? Que van por fuera, por ahí, o están dentro, mejor dicho, de esa situación de un 4-4, o que se pueden dar dentro de un partido, un juego real, más desglosado. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a generar esto? Que el jugador lo interprete mejor, se efectúen más situaciones de esa, que vayamos bien a esa situación específica, y el jugador lo asimile y lo automatice mucho más rápido, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Que dentro de esa situación se sienta cómodo, la reconozca, sea efectivo, ¿sí? Dentro de esa situación, que va a generar esto, que el jugador sea inteligente tácticamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, sí. Reflexión y a la autoconstrucción del conocimiento, ¿sí? Esto es más de lo mismo. Recién,
estructurar la tarea global hacia un objetivo, ¿sí? Determinado. Toma de decisión siempre estará presente en todo trabajo global. ¿Sí? A ver, se me está estaba pensando otra cosa. Estructurar la tarea global puede ser una situación también, no sé, un 4x4, generar un 3x3 con un comodín, generar, o sea, solo puedo conectar con el comodín y entra uno alineando o generando una alineación. Recién ahí habilito el comodín, entonces vamos a fomentar en base a ese condicionante que el jugador, para generar la ventaja, entre alineando, ¿sí? O sostenga ese momento. Entonces recién ahí, ¿sí? Con el cambio de rol, pase eh, al comodín, genero en base a esa alineación, voy fomentando alineaciones, voy fomentando ataques en los espacios, voy fomentando ventajas, y se genera ese Ahí, Diego, trabajo ahí. ahí Sí, sería un juego modelado, ¿verdad? Sería lo que estás buscando ahí, recrear. sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, si a vos te interesa que tu jugador, ese cuarto jugador que ingresa para alinear, para dar un ejemplo claro, estaría siendo una de las ideas que vos tenés en tu modelo de juego, ¿no? Como para Sí, buscar esa situación y encadenar otra. sí, sí, porque después ahí vos ya después por ahí, no sé, sí, a ver, vamos un poco más a lo que decís vos, eh, puede ser dentro de esa situación que el mismo jugador que deja la alineación, ¿sí? O el que va el intermedio a la alineación, vaya a jugar un bloqueo después del 1-1 con el comodín, por ejemplo. Y ahí se da un poco lo que vos decís, y más modelado. Pero son todas situaciones y Es ejercicios que como que, nosotros tenemos. Sí, es como que en este entrenamiento global lo que está puesto es la lógica interna del juego, básicamente. claro, exactamente. Así que bueno, llegamos hasta acá. Sigamos ir cortando, ya son y 28. ¿Alguna duda de todo esto? Igual después la semana que viene arranco un poquito previo a eso y vamos a ir avanzando. Voy a ver si muestro un par de ejercicios. También después les doy a ustedes para que diseñen ahí o traigan ejercicios. Ustedes graban los entrenamientos, ustedes generan esa situación. Nosotros en tercera división sí grabamos entrenamientos y partidos. Y los entrenamientos los muestran después, van Sí, corrigiendo. hacemos un día en la semana hacemos video y mostramos lo trabajado, o sea, en el analítico, cómo lo llevamos al global y cómo salió en el partido. Ejemplo, alineaciones en laterales altos. Y vamos Bien, mostrando que puede haber salido malo que en el bloqueo, por ejemplo, si tomaron mala decisión de ese bloqueo, sí, todas esas cosas. bien. Yo ahí después tengo para mostrarle un par de los míos, si querés también. ¿Sí? Podemos mostrar los tuyos, en base a eso vamos viendo que es lo más importante. Por lo menos, a ver, lo importante es que Después, ustedes... después del Sí. miércoles, porque jugamos contra Franco. Buenísimo. Ahí está. Está bien, está metido. Yo hago lo mismo siempre. Nada, lo importante es que ustedes diseñen bien las tareas y sepan lo que ustedes quieren trabajar. Como le digo esta justamente, primero lo que le dije la semana pasada, si yo la doy es porque hay algunas cosas que cuando era alumno me habían quedado en el tintero. Y por ahí todavía no sabía el nombre. Sí sabía situaciones y sabía qué es lo que yo quería y tenía bien claro lo que yo tenía que mejorar, ¿sí? Con las distintas tareas. Después fui aprendiendo los nombres. Lo importante es eso, que ustedes sepan bien eh, de qué manera pueden diseñar los ejercicios, de qué es lo que van a trabajar, de qué manera pueden forzar situaciones y en base a eso ir mejorándolas, ir detallándolas después. Todos más o menos trabajamos iguales. Soy el primer ladrón de ejercicio. Yo lo que siempre remarco es lo mismo. Yo no es que voy y copio. Lo que peor pueden hacer es ir y copiar un ejercicio porque está bueno o a algún Claro. técnico le salió bien. Por ahí a un técnico le sale bien y a ustedes van y no están los jugadores no están a la altura o no les sale o no es correcto. Lo importante es que ustedes tomen el ejercicio sabiendo que les puede llegar a servir y por ahí con algún condicionante o alguna situación que ustedes vean que pueden mejorar, el ejercicio sea mejor y salga mejor
copiaron, por ejemplo. Dentro de mi experiencia, siempre hablando, ¿eh? El sábado Eh, veíamos eso con Mauro Antico. La pregunta era si adaptábamos nuestra idea a los jugadores que teníamos o si traíamos jugadores para adaptarlo a nuestra idea, ¿no? Y nada, por ahí depende siempre de cuál es el pensamiento del técnico. Lo que coincidíamos es que muchas veces cuando vos llegas a un club ya tenés los jugadores, no podés traerte un plantel nuevo, entonces vas adaptando tu idea a esos jugadores, y no todos los jugadores son y, iguales. y esa fue la conclusión. La conclusión global fue esa y él nos dijo, hay técnicos y técnicos, hay técnicos que van con su idea y el jugador que no se adapta corre de atrás, pero que muchas veces te tenés que adaptar a lo que tenés. Es Sí, como que no tiene la sí. respuesta lógica la consigna. No, es algo largo. A ver, uno a veces no puede elegir, eso es una realidad, ¿sí? Uno quiere por ahí, tiene un proyecto de por ahí dirigir, no sé, vos sos un fundamentalista del 3-1 y te llama un equipo, porque muchas veces los dirigentes están medio cola, la realidad. Te llama, o al revés, vamos a sacarlo del sistema ofensivo. No sé, vos defendés a cambio y por ahí te llama un equipo que viene hace 6 años defendiendo de manera individual y te va a costar. Claro. O te adaptás vos y tratás de corregir, pero va a ser difícil que vos puedas convencer o te vas a tener que adaptar en base a esa situación o va a ser un máster cortito de defensa individual, o tenés que sentarte y decir, mirá que los 6 meses, primeros 6, 7 meses en defensa nos va a costar, o vos tenés para este planteo o para el otro, y blanqueándosela al dirigente, o directamente, si vos ves que es una dirigencia complicada, dejarla pasar. Después sí, entra la situación esa de decir, bueno, tengo 10 jugadores, los 10 por más que hace 4 años que defienden en defensa individual, hay 5 que tuvieron otros 5 años previos, no sé, o son tácticamente muy buenos, o defendieron en algún otro lado de defensa de cambio, y se van a adaptar más rápido. Entonces, llevo 2 o 3 de los míos, llevo 2 que yo considero que puedo acomodar, y lo armás. Claro. Pero bueno, eso es un análisis que nosotros como entrenadores también tenemos que hacer, no solamente del plantel, sino también de una situación de, como les dije recién, urgencia, qué te puede dar, qué no, qué espacio tenés, tiempos, cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Después, si vos trabajás bien, el tomar buenas o malas decisiones te va a llevar más o menos tiempo, pero a la larga vas a terminar resurgiendo, digamos, consiguiendo el lugar que cada uno se merece. Por lo menos es lo que yo creo, considero y veo. ¿Sí? Después cada uno va buscando. Para mí Mauro es un gran entrenador, está para mucho más, pero bueno, es cada uno lo que busca también, ¿eh? Mauro el año pasado dirigió en Comu, hoy está en la B, y Mauro tranquilamente podría dirigir la A por la capacidad que tiene. ¿Se entiende en ese sentido? Claro. Pero bueno, listo muchachos, Bueno, no los demoro más. Después voy subiendo o voy pasando, y las cosas y en base a eso vamos a ir ajustando. ¿Está bien? excelente, gracias. Muchas Gracias, gracias. Diego. Nos vemos la semana Buena que viene. semana. Gracias, buena semana. Igualmente. Chau, chau. De hecho,